gracia de Cristo reanima tu amor. Nosotros a continuar entonces con analizando un poco más el libro de Zacarías que nos corresponde. Nos hemos detenido acá en este libro, primeramente analizando la parte mesiánica del libro, y ahora haremos un resumen del libro para que podamos saberlo, al menos el contenido que tiene en relación a lo que estamos hablando. Estamos hablando del tiempo de la restauración de la nación de Israel. Vamos a recordar que un resumen de lo que eran las profecías en relación al Mesías. Hemos dicho que el libro de Zacarías es un libro altamente mesiánico. En mi caso particular, pienso que es el más mesiánico de los libros dentro del Antiguo Testamento. Y dentro de estas profecías podemos decir que Zacarías mostró la humildad de Jesús. También se refirió a la traición que él tuvo, dando claramente incluso la cantidad del precio, 30 piezas de plata, que fue abandonado por sus seguidores y colgado en una cruz para morir como un espectáculo. Sin embargo, también el profeta ha dicho que este siervo de Dios, que ha llamado el renuevo, fue exaltado para sentarse y reinar como rey y sacerdote. Bien, esa es la parte mesiánica, que ya en dos clases la hemos visto. Vamos a ver el resumen entonces del libro de Zacarías. Yo puedo decir que son pocos los libros del Antiguo Testamento tan difíciles de interpretación como es el libro de Zacarías. Y también lo tan mesiánico que es este libro, un libro verdaderamente con un lenguaje muy figurado, apocalíptico, y más que todos los escritos del Antiguo Testamento, con este tipo de lenguaje que tiene el libro de Zacarías. Por eso ha sido no fácil de poder interpretar este libro. Los que hemos estudiado, analizado este libro en las diferentes interpretaciones, en realidad hay harto que seguir analizando y estudiando lo que este libro está tratando. Así también como Ageo, desde el principio hasta el fin, el libro hemos dicho que es un llamado a que se reedifique la casa del Señor y que las promesas más sublimes iban a recibirse cuando el templo hubiese de estar terminado. Y esto es en lo que los primeros 8 capítulos Zacarías anima, así como lo hizo Ageo, para que se termine la casa del Señor, porque hay grandes promesas y glorias del Señor que se van a cumplir. En el primer capítulo hay una advertencia de los versículos 1 hasta el 6, un llamado al arrepentimiento, un llamado a volverse al Señor, a dejar de desobedecer al Señor, como lo habían hecho. Él da una mirada hacia atrás, lo habían hecho los antiguos, dice vuestros padres. El versículo 2 adelante se refiere a este enojo que el Señor había tenido, un recuerdo, lo que había sucedido con estos 70 años en que habían sufrido el cautiverio, y se refiere al enojo del Señor contra vuestros padres. Y el versículo 3, este es el llamado. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ese es este llamamiento a volver al Señor, y que no tengan que, en estas advertencias, hacer, dice el versículo nuevamente, como vuestros padres, quienes los profetas del Señor hablaron, dándole esta misma advertencia: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué sucedió con esa generación? No, dice, atendieron ni me escucharon, dice Jehová.
la pregunta está de parte del Señor, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Les insta a ellos que no cometan estos mismos errores de sus padres. Jehová había llamado a sus padres, pero ellos no le habían escuchado. Pero ¿dónde están ahora? Habían muertos, cautivos, lejos, apartados y separados del Señor por no haber obedecido la palabra del Señor. Y luego viene una serie de símbolos, 8 visiones del futuro que iba a suceder con el propósito de animarle a ellos a obedecer a Dios. ¿En qué sentido? Obedecer a Dios en terminar el templo, en cumplir así lo que el Señor había ordenado que debían hacer este primer grupo que volvieron de la cautividad junto a Zorobabel. Y hay acá, dentro de los versículos, el capítulo 1, versículo 7, hasta el capítulo 6, versículo 15, alrededor de 8 visiones. Hay 8 visiones que recibe Zacarías y que lo recibe en una sola noche. O sea, durante esa noche recibe estas ocho visiones. Y una de las primeras visiones que viene es de esta visión de los caballos, que está en el versículo 7 adelante. Este varón que dice la Escritura, vi de noche, porque esto así es, en una noche lo tiene, 1:8, vi de noche, dice, un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. La palabra alazán significa un caballo rojo. Y detrás de él había caballos, alazanes, overos y blancos. O sea, iba un varón, la visión de este varón, y estos caballos que iban detrás de él, que eran alazanes, eran rojos, eran overos y eran blancos. Y la pregunta de Zacarías fue, bueno, ¿qué son estos, Señor? ¿Qué son? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Este varón con estos caballos, estos fueron enviados de parte del Señor y tenían un propósito de poder recordar, de hacer ver que Dios haría, esto es muy interesante, porque nos demuestra de que Dios es el que rige los negocios de los hombres. Es Dios el que tiene toda la potestad. Lo que va a suceder, iba a suceder. Dios haría que el templo fuera reconstruido. Ahora, uno de las cosas que puede ver en este versículo, de que lo que ellos respondieron en el versículo 12, el versículo 11, dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta, o sea, había paz. Eso significa, todo estaba tranquilo. El rey Darío persa gobernaba y todo estaba tranquilo. Pero esto iba a cambiar abruptamente, porque hay una intervención. Aquí en el versículo 12 dice que respondió el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, hicimos un estudio cuando analizamos los primeros 5 libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Escritura, para poder, y nos referimos bastante sobre el ángel de Jehová, como una manifestación de Cristo, porque dice que el ángel de Jehová dijo y clamó a Jehová, algo muy parecido que lo que veíamos ahí en ese momento cuando analizábamos el libro de Génesis, y dijo, oh Jehová de los ejércitos. O sea, el ángel dice que dijo, oh Jehová de los ejércitos, habla a Jehová, el ángel de Jehová, a Jehová, y le dice, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con los cuales has estado airado por espacio de 70 años?
Y vinieron estas palabras consoladoras, y que no venía ahora la intervención del Señor. Dice el versículo 14, me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. Va a haber una intervención del Señor. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal, en referencia a los pueblos que habían Dios usado para juzgar y castigar a Jerusalén y a Sion. Pero ahora va a haber un cambio, una intervención del Señor. El enojo del Señor está ahora contra las naciones que están reposadas. Así que el versículo 16 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén. Ahora había un cambio de parte del Señor. Ahora voy con misericordia, y lo que va a hacer, lo dice el Señor, será edificada mi casa. Sí o sí. Esto va a ocurrir ahora. La casa, mi casa será edificada. Entonces, esto va mostrando en esta primera visión, porque todas las visiones van como una secuencia, dando una u otra los detalles necesarios cuando esto se iba a cumplir. En la visión que viene, que es la visión de los cuernos y los carpinteros, de estos 4 cuernos, y estos carpinteros no tienen otra explicación. Dice en el versículo 18 que ahora dice que alzó sus ojos y vio 4 cuernos. Y él pregunta nuevamente, ¿qué son estos? En el verso 19. Y le dice, estos son los 4 cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Estos son los 4 cuernos. ¿Cuáles son esos 4 cuernos a través de la historia bíblica? Es Asiria, es Egipto, es Babilonia, es Mesopotamia. Estos 4 cuernos iban a ser ahora castigados. Y luego le muestra estos instrumentos de destrucción, estos carpinteros, que dice la Escritura, el versículo 21, y dice que 20 me mostró 4 carpinteros que tienen un propósito. Yo le dije, ¿qué vienen estos a hacer? Entonces dice que le respondió, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones, que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Estos carpinteros venían a destruir a estas naciones gentiles. Lo que sucede, iba a suceder. Estos representan la fuerza que destruirán los 4 cuernos que han dispersado al pueblo del Señor. Venía el juicio. Dios iba a levantar estas cosas. Luego viene otra visión que se va dando una tras otra esa misma noche. Luego después dice mis ojos y miré, y ahora vi un varón que lo que tenía en su mano era un cordel para medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Hay mucha manifestación angelical dentro del libro de Zacarías. Y le dijo, corre y habla a este joven, diciendo, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Entonces, dice, esta visión que termina ahí en el versículo 13, revelaba que Jerusalén volvería a ser habitada, Jerusalén y tranquila. Dios estaría cuidando de ella.
yo seré a ella muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. La ciudad va a ser habitada, va a cuidarla el Señor. De este hombre con el cordel de medir, enviado a medir a Jerusalén y a declarar que sería habitada, porque esto es, que sería habitada sin muro, porque el Señor sería este muro para su habitante, y luego viene este llamamiento a huir de la tierra del norte y del medio del pueblo de Babilonia y volver a Sion. Dice el versículo 6, huir de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcir, que esa dice el Señor. Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escámbate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Tremendamente el cuidado del Señor por su pueblo. Dice, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojos sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Calle termina diciendo el versículo 13, toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada, se ha levantado para hacer juicio, hacer justicia, ahora a su pueblo. Si bien hace 70 años atrás el Señor fue contra ellos, ahora el Señor dice que va a cuidarlo, va a estar con ellos, y nada les va a suceder. Viene otra visión en el capítulo 3, los versículos 1 al 10, que ahora dice que le muestra al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Dice, y luego dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles. La palabra significa sucias, vestiduras sucias. Y estaba delante del ángel en esa condición. Y dice que habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadles esas vestiduras viles o sucias. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Entonces, en esta visión encontramos al sumo sacerdote delante del ángel del Señor de Jehová, pero había alguien también a su mano derecha para acusarle. Sin embargo, el Señor reprendió a Satanás y vindicó a Josué. Aunque vestido de ropas viles o sucias, el Señor dice que, y luego dio orden de cambiarle de vestidura, diciendo que había causado que la iniquidad pasara de él. Ya no estaba la iniquidad. Ahora él estaba delante de Jehová justificado. Estos son visiones. Este es un libro altamente figurativo, con mucha asemejado a la literatura apocalíptica, donde las cosas que se presentan no necesariamente son cosas por un lenguaje literal, sino simbólico. No olvidemos que el pueblo de Dios fue un pueblo de sacerdotes desde el momento en que el Señor los llamó.
Josué aquí está representando algo, está representando al pueblo, a la nación de Israel. Y lo que ahora estaba haciendo el Señor por ellos, mostrando de que el pueblo sería perdonado. El pueblo sería perdonado, limpiado de toda su desobediencia y la tierra a la vez sería prosperada, sería próspera. Si uno sigue leyendo estas condiciones que le pone el Señor a Josué o a la nación, son cosas condicionales. Si anduvieres por mis caminos, dice el versículo 7, dice, y si guardares mi ordenanza, tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están te daré lugar. Habían condiciones para poder, siempre ha sido así, para que la bendición del Señor viniera y ellos fueran prosperados. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 9, el versículo 8 le dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Todo esto era algo simbólico. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí tenía algo importante esta visión. Ya hemos visto en la parte mesiánica del libro de Zacarías, el renuevo representa al Mesías. Dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Algo importante era lo que sucedería. Esa piedra, dice, esta piedra hay 7 ojos. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Cuando analizamos esto en la parte mesiánica, aquí algo que ver con esa expiación que vendría a través de nuestro Salvador Jesucristo. Quitaré el pecado de la tierra, dice, en un día. Viene otra visión. El capítulo 4 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, dice, como un hombre que es despertado de su sueño. Y en esta visión le muestra a él, dice, un candelero, dice el versículo 4, ¿qué ves? Le dice el versículo 4.2, y dice, veo aquí un candelero, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Dice que él preguntó nuevamente en el versículo 4, ¿qué es esto, Señor mío? ¿Qué es esto? Dice el versículo 4. Porque el significado está en el capítulo 4, versículo 9, donde dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. El templo sería edificado por Zorobabel, y todo obstáculo que pudiera estar levantándose, porque los había, en el tiempo que se está haciendo esta profecía, el pueblo había detenido el trabajo y la obra, esas cosas, todos esos obstáculos que se levantaron iban a ser absolutamente eliminados. La respuesta al decir que es esto, Señor mío, es que Jehová cumplirá su propósito por medio de su Espíritu. Porque el texto dice, en el versículo 6, dice entonces respondió y me habló, diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza,
sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios iba a eliminar todo obstáculo. Zorobabel iba, dice, incluso el texto sigue hablando, cualquier monte obstáculo. En el versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? O sea, cualquier monte que pudiera formarse de obstáculo, fuera un reino mundial u otro impedimento, sería removido. Sería removido. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Porque él, Zorobabel, sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. El mismo libro va dando explicaciones, así como tenemos el libro Apocalipsis, donde también el ángel explica a Juan varias de esas visiones que está teniendo, así también ocurre dentro del libro de Zacarías. Al final vamos a hacer un resumen paso a paso de cómo se fue desarrollando esto dentro de estas visiones. Luego viene la otra parte donde está la pregunta de estos olivos, porque también pregunta en el versículo 11 qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda. Bueno, se le dice lo que significan. El versículo 14 dice, y él le dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ungidos. Bueno, uno al analizar el Antiguo Testamento puede decir que lo único ungido bajo el Antiguo Pacto eran los sacerdotes y los reyes. Aquí está refiriéndose el versículo 3 a Josué y el versículo 4 a Zorobabel, a dos ungidos. Y ambos representan ante el Señor diferentes oficios. El sacerdotal, que lo tiene Josué, y el gobernador. El poder civil lo tiene Zorobabel. Ya hemos dicho que en este tiempo de la restauración no hay rey sobre el trono de Israel, para decirlo, refiriéndome a Judá e Israel. Si no hay un gobernador que ha sido nombrado por estos reyes persas. Por eso hablo del gobierno civil y no de rey. Pero esto tiene un símbolo, porque el capítulo 6, de los versículos 9 hasta el versículo 15, hay algo interesante que se nos muestra los 2 oficios que se combinan en el renuevo, porque de eso dice el versículo 12, capítulo 6, versículo 12, y dice, le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, de aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Esto tiene que ver mucho porque los 2 oficios que estarían en el Mesías, Jesús los ocupa ahora como sacerdote, rey sacerdote. Sacerdote, él según el orden de Melquisedec, como lo habla el libro de los Hebreos en el capítulo 7, en el versículo 3. Jesús ostenta, el Mesías tendría estos 2 oficios, de rey y sacerdote a la vez. Dice
allí está la explicación de el sacerdocio según el orden de Melquisedec que tendría el Mesías. Otra de las visiones que encontramos en el capítulo 5 habla de, él ve un rollo volador, alcé mis ojos y un rollo que volaba. Nuevamente pregunta, le dicen, ¿qué ves? Y él dijo, ve un rollo que vuela, bastante amplio, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Ahora, ¿qué significaba esto? Nada más que la maldición. Él me dijo, esta es la maldición. Estos eran juicios divinos que vendrían sobre cierto tipo de personas. Dice, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está, está del otro lado del rollo, será destruido. O sea, serían cortados. Aquí hay una maldición pronunciada contra los pecados de robo, de hurtar y de jurar falsamente. Serían cortados estos dos tipos de pecadores, y la maldición permanecería en sus casas. O sea, esta visión declaraba que el pecado tenía que castigarse. Venía juicio del Señor, castigo, y eso quiere decir que, con pocas palabras, que no todos los que volvieron, sus vidas estaban tan claras y justas delante de la presencia del Señor. Tales pecados, el Señor intervendría y serían y recibirían estos juicios divinos sobre ellos. Dice, yo la he hecho salir, versículo 4, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y ahí reposará y permanecerá en medio de su casa la maldición de Dios, y la va a consumir con sus maderas y sus piedras. No iba a quedar nada de ellos. Fuerte lo que el Señor está diciendo, pero está hablando muy claro. Y luego viene estas otras visiones. La mujer, dice la mujer en el Efa, porque dice que miré, el versículo 5, dice que le dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? ¿Qué es? Y él dijo, este es un Efa. Un Efa es una medida, pero aquí, que es alrededor de 36 litros, una cosa muy grande, pero aquí no es así. Aquí es una canasta grande, en el libro de Zacarías, es algo que sale, y representaba, como dice la Escritura, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Dice, y aquí levantaron la tapa de plomo y había una mujer sentada en medio de aquella efa, de aquella canasta, y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro, la maldad la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa, y dice que luego alcé luego mis ojos y miré aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra, se la llevaron, y se la llevaron lejos. Entonces, al acercarse la canasta, la tapa de plomo fue quitada, y el profeta se sorprende que haber allí a una mujer llamada Maldad. Ella es echada de nuevo dentro del efa, y es tapada esta canasta, y dos ángeles la cargan y se la llevan a la tierra de Sinar, o sea, lejos de la presencia de Dios y su pueblo. Eso es lo que esta visión. Quitan la maldad, la toman y se la llevan a otro lugar. Luego vino la visión de los 4 carros, la visión de los vientos, que no es otra cosa que los juicios de Dios, capítulo 6, versículos 1 al 8. Esta es la visión octava y última. El profeta lo que ve
dice, de nuevo alcé mis ojos y miré y vi 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Y en el primer carro, de estos 4 carros, había caballos alazanes rojos, en el segundo caballos negros, en el tercero caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Dice los versículos 1 hasta el 3. Pregunta, dice, y el ángel que hablaba conmigo le respondió en el verso 5 y me dijo, estos son los 4 vientos, aquí está la explicación, de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Uno al norte, los blancos y los overos, hacia la tierra del sur, los rojos alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Ir y recorrer la tierra. Recorrieron la tierra. Y luego me llamó, el versículo 8, y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. No, esto entonces no es otra cosa que los juicios de destrucción que el Señor, como lo dice el versículo 5, salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Eso representa los juicios de Dios. Y luego dice, ese fue el último de las visiones que tuvo, y luego ve esta coronación simbólica de Josué que hemos estado viendo, el sumo sacerdote, que es una predicción de que nuevamente de que el Mesías era aquel que edificaría el templo del Señor para gobernar como en el trono y ser sacerdote. Esto es algo simbólico, hemos dicho, del Mesías, que se une en sí mismo el oficio del rey y el de sacerdote, y quien edificó el templo del Señor, por la iglesia, como lo veíamos en la clase pasada, y quien llevó la gloria y además es aquel que proclama la paz. Luego viene una mirada en los capítulos 7 y 8, ya estamos en este final de esta primera parte, que hay una consideración de hechos observados por los judíos en los pasados 70 años, ciertos problemas que hubo con el ayuno, y una de las palabras que hay como un recuerdo de por qué razón vino el cautiverio. La razón que vino el cautiverio es que ellos no obedecieron al Señor. Así vinieron a implorar el favor del Señor, como dice el capítulo 7, ciertas personas, en el año 4 del rey Darío, a preguntar si ellos iban a continuar con los ayunos que habían tenido los años pasados. No olvidemos que tuvieron 70 años en cautiverio, y por estos textos vemos que ellos sí ayunaron o lloraron, clamaron al Señor, y entonces esa viene la pregunta de ellos, bueno, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? Entonces vino palabra en el versículo 4, palabra del Señor de los ejércitos, y le dijo, habla a todo el pueblo del país. Entonces, y diciendo, cuando ayunaste y lloraste en el 5º y en el 7º mes de estos 70 años, ¿había ayunado para mí? Le dijo el Señor. ¿Había ayunado para mí? Y cuando comís y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas, primero, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila? Entonces vino palabra del Señor al versículo 9, así habló Jehová de los ejércitos, juzgar conforme a la verdad, o sea, ciertas cosas que ellos tenían que cambiar, hacer misericordia, piedad a cada cual con su hermano, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero ¿qué pasó? No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamantes para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos.
Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Pero vendría un cambio, vendría un gran cambio ahora de parte del Señor. Bien, vamos a terminar haciendo un pequeño resumen de estos primeros 8 capítulos, porque el mensaje dentro de estos 8 capítulos debe considerarse como un todo. Tenemos que entenderlo como un todo. Tenemos que resumir, aquí hay un mensaje de parte del Señor que está entregando a Zacarías. Una de las cosas importantes que está diciendo que el templo había de completarse. Eso queda claro. Y otra cosa, que las naciones que habían destruido a Judá serían destruidas y que Jerusalén iba a ser habitada nuevamente con Dios al cuidado de ella. Eso es lo que hemos analizado en estas partes de estas visiones. Ahora, otra cosa más que se puede ver y analizar en estos 8 capítulos, el sacerdocio tenía que ser purificado. Tenía que ser limpiado, tenía que hacerse las cosas bien. El pecado iba a ser castigado. La maldad sería expulsada, demostrando el control de Dios sobre toda la tierra. Esta parte del libro incluye, otros mensajes, porque hemos visto los primeros versículos, el llamado profundo al arrepentimiento, a cambiar, a volverse al Señor, a oír la voz de Dios, a obedecer para poder cumplir, para que se cumplieran las promesas del Señor. La respuesta, ya hemos visto a esta pregunta del ayuno, fue muy clara. Aquí la importancia, más que el ayuno que habían hecho durante varios años durante el cautiverio, era mostrar importancia más de mostrar misericordia a los demás. Y el capítulo 8, que hoy espero que lo lean porque es una parte importante, porque aquí está la promesa de un futuro glorioso que vendría de parte del Señor. Ya lo veremos en la próxima clase. Por el momento, ese es un resumen que hay que considerar en estos primeros 8 de Zacarías. Espero de que sigan leyendo el libro. El libro viene una parte muy importante y que necesitamos poder comprenderla también. El Señor les bendiga.